Emilia Asbaghe nació en 1651, en una pequeña hacienda cerca de Amecameca, al pie de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. La casa era de adobe, con techos de tejas rojas que crujían bajo el sol implacable del Valle de México. El olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el aroma de la tierra mojada después de las lluvias de verano. Desde la cocina de su abuelo, Emilia podía ver cómo las mujeres indígenas molían el maíz en metates de piedra mientras cantaban en náhuatl, sus voces suaves como el viento que bajaba de las montañas. Pero Emilia era diferente. Mientras otras niñas de su edad jugaban con muñecas de trapo o ayudaban en las labores del hogar, ella se escondía en el pequeño cuarto que su abuelo usaba como biblioteca. Allí, entre libros polvorientos escritos en latín, español y náhuatl, la niña de apenas 3 años observaba los símbolos extraños con una fascinación que no podía explicar. No sabía leer todavía, pero ya intuía que esas marcas negras sobre papel amarillento contenían secretos que el mundo le negaba por haber nacido mujer. Su madre, Isabel Ramírez, había tenido 6 hijos sin casarse, una realidad que en aquella época colonial marcaba a la familia con el estigma de la vergüenza. En los registros de la iglesia, Emilia y sus hermanas aparecían como hijas de la iglesia, un eufemismo cruel que significaba bastardas. Este origen humilde y manchado por el pecado sería el primer obstáculo de muchos que enfrentaría. Si esta historia te está inspirando, te invito a suscribirte al canal Voces que Vencen y dejar en los comentarios desde qué parte de México o el mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias de superación que el mundo necesita conocer. A los 5 años, Emilia hizo algo que cambiaría el rumbo de su vida. Escuchó a su hermana mayor hablar de la escuela y sin que nadie se lo pidiera, se vistió con ropa de niño y siguió a su hermana hasta el aula. Cuando el maestro la descubrió, estalló en furia. «Las niñas no estudian. Vuelve a casa a aprender a cocinar y coser», le gritó frente a todos. El salón entero se rió. Emilia sintió cómo las mejillas le ardían de vergüenza, pero en lugar de llorar, levantó la barbilla y respondió: «Si Dios me dio mente para pensar, ¿por qué he de desperdiciarla?». Esa noche, su abuelo Pedro la encontró llorando entre los libros. En lugar de regañarla, se sentó a su lado y le dijo algo que nunca olvidaría: «Emilia, el mundo te dirá 1000 veces que no puedes. Pero recuerda esto, tu mente es tu reino y nadie puede quitártelo si no se lo permites». Desde ese día, su abuelo le enseñó a leer en secreto. Cada tarde, después de que las labores del día terminaran, Emilia se escabullía a la biblioteca y devoraba cada libro que caía en sus manos. A los 8 años, cuando la mayoría de las niñas de su clase social ya estaban siendo preparadas para el matrimonio, Emilia decidió que no quería casarse. No porque despreciara el amor, sino porque sabía que el matrimonio significaría el fin de su vida intelectual. Las mujeres casadas no podían poseer nada, ni siquiera sus propios pensamientos. Todo lo que eran y tenían pertenecía a sus esposos. Emilia se juró a sí misma que nunca permitiría que nadie le arrebatara su libertad de pensar. Pero la vida en la hacienda se volvía cada vez más insostenible. Su madre, agobiada por la pobreza y la dificultad de mantener a 6 hijos sola, decidió enviar a Emilia a la Ciudad de México para vivir con unos parientes lejanos. La despedida fue desgarradora. Su abuelo, ya anciano y enfermo, le entregó 3 libros envueltos en un paño viejo. «Guárdalos como oro», le susurró. «Son tuyos. Que nadie te convenza de que no mereces saber». La Ciudad de México en 1659 era un torbellino de contrastes.
Palacios virreinales de cantera rosa convivían con callejones sucios donde los perros callejeros peleaban por sobras de comida. Las campanas de las iglesias repicaban a cada hora, recordando a todos que la fe católica lo controlaba todo. Cuerpos, mentes, almas. En las plazas, los indígenas vendían chiles, tomates y flores de cempasúchil, mientras los españoles caminaban con aires de superioridad, sus vestidos de terciopelo arrastrándose por el polvo. Emilia vivía ahora con su tía María, una mujer amargada que la veía como una carga más. ¿Qué caso tiene que una niña lea tanto?, le decía constantemente. Lo único que lograrás es volverte loca o quedarte soltera para siempre. Pero Emilia no escuchaba. Cada noche, a la luz de una vela que robaba de la cocina, seguía estudiando. Aprendió latín sola. Dominó la filosofía de Aristóteles, la teología de Santo Tomás de Aquino, las matemáticas de Euclides. A los 13 años sabía más que la mayoría de los sacerdotes de la ciudad. Fue en esa época cuando su belleza comenzó a llamar la atención. Tenía ojos oscuros y profundos, piel morena clara y una presencia que irradiaba inteligencia. Su tía, viendo una oportunidad, intentó casarla con un comerciante rico y mucho mayor. «Es tu única oportunidad de salir de la pobreza», le insistía. Pero Emilia se negó rotundamente. «Prefiero morir libre que vivir encadenada», respondió. La situación se volvió insostenible. Su tía amenazó con echarla a la calle. Emilia, desesperada, tomó una decisión radical. Se cortó el cabello. En aquella época, el cabello de una mujer era símbolo de su feminidad, su valor. Cortárselo era un acto de rebeldía casi herético. Pero Emilia lo hizo como castigo a sí misma por no aprender latín tan rápido como quería. «Si no uso bien mi mente, no merezco vanidad», se dijo frente al espejo, las lágrimas mezclándose con los mechones caídos. El rumor de la niña prodigio que se había rapado el cabello llegó a oídos de la virreina Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo. Intrigada, Leonor pidió conocer a Emilia. El encuentro cambió todo. Cuando Emilia entró al palacio virreinal, sus piernas temblaban. Nunca había visto tanto lujo. Candelabros de cristal, pinturas europeas en marcos dorados, pisos de mármol que reflejaban su figura pequeña y asustada. Leonor, una mujer culta y amante de la poesía, le hizo una pregunta simple. «¿Por qué una niña como tú quiere estudiar tanto?» Emilia respiró hondo y respondió con una frase que resonaría en los siglos venideros. «Porque el conocimiento es el único patrimonio que nadie puede arrebatarme. Pueden quitarme la casa, el nombre, la honra, pero lo que aprendo, lo que pienso, eso es mío para siempre». La virreina quedó fascinada. No solo la invitó a vivir en el palacio como dama de compañía, sino que organizó una prueba pública. Reunió a 40 de los hombres más sabios de la Nueva España, teólogos, filósofos, matemáticos, astrónomos, juristas, todos con sus títulos universitarios, sus sotanas impecables, su arrogancia masculina. Y frente a todos ellos puso a Emilia, una adolescente de 15 años, sin educación formal, sin derecho legal a estar allí. «Pregúntenle lo que quieran», ordenó la virreina. Uno por uno, los sabios intentaron humillarla. Le preguntaron sobre geometría euclidiana, sobre la suma teológica, sobre astronomía ptolemaica, sobre derecho canónico. Emilia respondió cada pregunta con claridad, precisión y una elegancia intelectual que dejó a todos mudos. Cuando terminó, el salón quedó en silencio. Algunos murmuraban brujería, otros milagro, pero todos sabían que habían presenciado algo extraordinario. Durante 3 años, Emilia vivió en la corte virreinal.
Escribió poemas para ocasiones especiales, participó en tertulias literarias, aprendió música y teatro, pero sabía que esa vida era prestada. La corte era volátil, dependiente del capricho de los poderosos. Además, comenzaba a sentir el peso de las miradas masculinas. Los hombres de la corte la deseaban, pero despreciaban su inteligencia. Sería perfecta si cerrara la boca, escuchó decir a un noble una noche. Fue entonces cuando comprendió la trampa en la que estaba atrapada. Como mujer soltera en la sociedad colonial, solo tenía tres opciones: casarse y perder su autonomía, vivir como cortesana dependiendo del favor de los poderosos, o entrar al convento. Ninguna opción le daba verdadera libertad, pero una le daba al menos espacio para pensar: el convento. Si conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles y necesita un empujón de motivación, comparte esta historia. Juntos podemos inspirar a más personas a no rendirse. En 1667, Emilia intentó entrar a las Carmelitas Descalzas, una de las órdenes más estrictas. Las monjas vivían en celdas minúsculas, en silencio perpetuo, con ayunos constantes. Emilia duró apenas 3 meses. Su salud, siempre frágil, no resistió, pero no se rindió. En 1669 entró al convento de San Jerónimo, una orden más flexible que permitía a las monjas tener celdas privadas, recibir visitas e incluso poseer libros. Tomó el nombre de Sor Emilia Inés de la Asunción. Por fin tenía lo que siempre había buscado: un espacio propio. Su celda se convirtió en una biblioteca personal con más de 4.000 volúmenes, instrumentos musicales, telescopios, mapas estelares. Allí, lejos de las exigencias del matrimonio y las miradas lascivas de los hombres, Emilia se dedicó a lo que amaba: pensar, escribir, crear. Escribió poemas de amor dedicados a mujeres nobles que la protegían, obras de teatro que criticaban sutilmente la hipocresía masculina, tratados filosóficos que cuestionaban las ideas de su época. Su fama creció. Sus obras se publicaban en España. La llamaban la 10ª musa, el Fénix de América. Pero con la fama llegó también la envidia y el odio. Los hombres de la Iglesia no podían tolerar que una mujer, y además monja, tuviera tanta influencia intelectual. Comenzaron a murmurar que era soberbia, que descuidaba sus deberes religiosos, que sus estudios eran vanidad pecaminosa. En 1690 el golpe definitivo llegó. El obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, le pidió que escribiera una crítica privada a un sermón del famoso predicador portugués Antonio Vieira. Emilia, confiada, escribió una brillante refutación teológica, pero el obispo la traicionó. Publicó el texto sin su permiso, con el título burlón de Carta Atenagórica, digna de la sabiduría de Atenea, y lo acompañó de una carta firmada con el seudónimo femenino Sor Filotea de la Cruz, en la que la regañaba por dedicarse a asuntos mundanos en lugar de la oración. La humillación fue pública y devastadora. Emilia sabía que detrás de ese seudónimo estaba el obispo, un hombre que se escondía tras una máscara femenina para atacarla. Recibió amenazas. La acusaron de herejía. Algunos pedían que fuera juzgada por la Inquisición. Emilia podría haberse rendido, haberse disculpado, haber guardado silencio como se esperaba de una mujer, pero no lo hizo. En 1691 escribió su defensa, La respuesta a Sor Filotea de la Cruz. En este texto extraordinario, Emilia no solo defendió su derecho a estudiar, sino que articuló uno de los primeros argumentos feministas de la historia de América. Escribió: ¿qué entendimiento tengo yo? ¿Qué estudio? ¿Qué materiales? Ni qué noticias para eso, sino 4 bachillerías superficiales. Dejen eso para quien lo entienda, que yo no quiero ruido con el santo oficio. Pero luego, con una ironía feroz, continuó:
¿Y si Dios me dio entendimiento, por qué he de ocultarlo? ¿No se puede alabar a Dios desde la ciencia tanto como desde la oración? Defendió el derecho de las mujeres a la educación, citó ejemplos de mujeres sabias de la historia y desafió la autoridad de aquellos que pretendían silenciarla. La respuesta fue ignorada oficialmente, pero su mensaje resonó en secreto entre las pocas mujeres que pudieron leerla. Sin embargo, el precio fue alto. La presión de la jerarquía eclesiástica se volvió insoportable. El arzobispo Francisco Aguiar y Seijas, un misógino declarado que odiaba hasta hablar con mujeres, intensificó la persecución. Le prohibieron recibir visitas, confiscaron parte de sus libros, le ordenaron dedicarse exclusivamente a la penitencia. En 1694, Emilia firmó con su propia sangre un documento de renovación de votos, renunciando simbólicamente a sus estudios. Algunos historiadores ven esto como una rendición, otros como una estrategia de supervivencia. Lo cierto es que un año después, en 1695, una epidemia de peste azotó el convento. Emilia, en lugar de protegerse, se dedicó a cuidar a las monjas enfermas. Contrajo la enfermedad y murió el 17 de abril de 1695 a los 43 años. Pero su legado no murió con ella. Sus palabras sobrevivieron, sus poemas, sus obras de teatro, su respuesta, todo siguió circulando en secreto, inspirando a generaciones de mujeres que se negaron a aceptar el silencio impuesto. Emilia demostró algo fundamental, que la mente no tiene género, que el conocimiento no es patrimonio exclusivo de los hombres, que una mujer puede ser tan brillante, tan creativa, tan valiosa como cualquier hombre. Hoy, más de 3 siglos después, su rostro está en los billetes mexicanos. Su nombre se enseña en las escuelas. Sus palabras se estudian en universidades de todo el mundo. Pero lo más importante no son los honores póstumos. Lo más importante es el mensaje que dejó, que cada persona tiene derecho a desarrollar su mente al máximo, sin importar su género, su origen, su clase social. Emilia Asbaghe nació en una época que le negaba todo. Nació mujer en un mundo de hombres. Nació bastarda en una sociedad obsesionada con la pureza de sangre. Nació pobre en un sistema que reservaba el conocimiento para los ricos, pero se negó a aceptar las limitaciones que otros le imponían. Convirtió su celda de convento en una universidad. Transformó su silencio obligado en poesía eterna. Usó la única arma que tenía, su mente, para desafiar siglos de opresión. Su vida no fue fácil. No tuvo un final feliz de película. No se convirtió en millonaria ni en heroína aclamada en vida. Murió sola, enferma, probablemente cuestionándose si su lucha había valido la pena. Pero 3 siglos después, nosotros tenemos la respuesta. Sí valió la pena. Cada mujer que hoy estudia, que escribe, que piensa libremente, camina por el sendero que Emilia abrió con su coraje. Porque Emilia entendió algo que trasciende su época, que la verdadera libertad no está en las circunstancias externas, sino en la capacidad de pensar por uno mismo. Le quitaron todo, el apellido legítimo, la posibilidad de casarse por amor, la oportunidad de estudiar formalmente. Pero no pudieron quitarle lo único que importaba, su mente brillante, inquieta, indomable. En uno de sus poemas más famosos, escribió: «En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas?» Estas palabras resumen su filosofía de vida. No buscaba vanidades externas, sino riqueza interior. No quería ser admirada por su belleza física, sino respetada por su inteligencia. Y quizás esa sea la lección más importante de su historia, que el valor de una persona no está en lo que el mundo le permite ser, sino en lo que ella decide ser a pesar del mundo.
Emilia decidió ser sabia en una época que castigaba la sabiduría femenina. Decidió ser libre en una sociedad que esclavizaba a las mujeres. Decidió ser ella misma cuando todos le exigían que fuera otra cosa. Su historia nos recuerda que cada generación tiene sus batallas. En su época las mujeres luchaban por el derecho a leer. Hoy luchamos por otras cosas: igualdad salarial, representación política, libertad de decisión sobre nuestros cuerpos. Pero el espíritu es el mismo: la negativa a aceptar que alguien más defina nuestros límites. Emilia Asbaghe, la niña bastarda de una hacienda polvorienta que se convirtió en la 10ª musa de América, nos dejó un legado imborrable. No de perfección, sino de resistencia; no de éxito fácil, sino de dignidad inquebrantable. Nos enseñó que el conocimiento es poder, que la educación es liberación, que ninguna cadena puede aprisionarnos si nuestra mente permanece libre. Cuando el mundo te diga que no puedes, cuando las circunstancias te empujen hacia abajo, cuando sientas que tu origen, tu género, tu situación te condenan al fracaso, recuerda a Emilia. Recuerda a la niña que se cortó el cabello para castigarse por no aprender latín lo suficientemente rápido. Recuerda a la adolescente que enfrentó a 40 sabios y los dejó mudos. Recuerda a la monja que prefirió morir cuidando enfermas antes que vivir en silencio cobarde. Porque al final, la historia de Emilia no es solo la historia de una mujer extraordinaria del siglo XVII. Es la historia de cada persona que se niega a rendirse, de cada estudiante que estudia de madrugada con una vela prestada, de cada trabajador que sueña con algo más, de cada mujer que desafía las expectativas, de cada ser humano que decide que su mente, su espíritu, su esencia no son negociables. Emilia Asbaghe vivió hace más de 300 años, pero su voz sigue resonando, porque las ideas no mueren, los sueños no se extinguen, el coraje es contagioso a través de los siglos, y cada vez que alguien decide pensar por sí mismo, estudiar contra las probabilidades, soñar a pesar del mundo, Emilia vuelve a nacer. Su promesa se cumple una vez más: que mientras exista una mente libre, ninguna opresión será definitiva.